Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos los que ya están entrando. En un momento iniciamos. Vayan poniendo su asistencia en el chat, por favor. Bien, ya está la gran mayoría. Vamos a empezar, jóvenes. Hay que encender cámaras, por favor. No olviden poner en el chat su asistencia porque de ahí la tomo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pues empezamos otra semana más. Vamos a continuar con los temas de química. Recuerden que lunes y martes estamos con química, miércoles y jueves estamos con matemáticas, ¿no? Bien, le voy a compartir aquí nuestra pantalla de Classroom. Si alguien ya echó un vistazo en Classroom, ya por ahí aparecieron dentro del bloque 1, que es el tema de química como herramienta para la vida. Ya están 2 videos más que subí. Y por ahí unas tareas que van a realizar ustedes. Ahorita le voy a compartir el video número 2, que es sobre la división de la química, ¿sí? Quiero que estén bien atentos, por favor, y si pueden ir tomando notas, va a ser importante, ¿no? Les voy a compartir el sonido. No sé si hay algún comentario antes de iniciar, alguna duda de la semana anterior, alguna situación. ¿Nada? Bueno, ok. Empezamos entonces. Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En esta lección estudiaremos la división de la química en distintas disciplinas o áreas de estudio. Debido a su gran extensión y para facilitar su estudio en forma eficiente,
la química se ha dividido en áreas relacionadas. Las principales diferencias entre cada una de estas áreas específicas de estudio en que se divide la química radican principalmente en el enfoque que se da sobre ciertas clases o grupos de sustancias. También con respecto a las técnicas especiales de estudio o análisis, o también en los tipos de reacciones químicas. Es así como decimos que en ciertas áreas se le da una mayor importancia a la investigación de la estructura de las moléculas, es decir, a los grupos de sustancias, y se le da una menor importancia, por ejemplo, al estudio de las reacciones químicas, con el propósito de tener una mejor comprensión de la naturaleza de las sustancias y de su capacidad o no de formar determinadas estructuras. En cambio, hay otras áreas de la química donde se le da o se le presta un mayor interés a las técnicas de análisis o incluso las técnicas de separación de sustancias, más que estudiar la naturaleza de las reacciones o las estructuras moleculares de las sustancias. Veamos cuáles son entonces las áreas en que se divide la química en la actualidad. Tenemos como primera área en que se divide la química general. Esta se encarga de estudiar las propiedades, la estructura de la materia y las leyes que rigen los procesos químicos. La segunda área es la química inorgánica. En ocasiones suelen confundir la química general con la química inorgánica. La diferencia radica en que la química inorgánica estudia la estructura, las propiedades y transformaciones de todos los compuestos siempre y cuando no se encuentre el carbono presente en sus estructuras. En otras palabras, la química inorgánica. ¿Por qué omitirá al carbono? ¿Alguien de ustedes me puede hacer un comentario sobre eso? La química inorgánica dice que no contempla el estudio de sustancias que contienen carbono. Porque los seres vivos siempre tienen carbono en su organismo. Sí. Hay otra rama de la química que se aboca prácticamente a eso. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esa rama de la química que estudia todos los compuestos donde está involucrado el carbono? ¿Biología? No. Es también una división de la química. ¿Mandé? ¿Alguien que sepa cómo se llama esa rama de la química que estudia los compuestos donde está involucrado el elemento carbono? Es la química orgánica. La química orgánica, muy bien. Química orgánica. Ahorita vamos a ver qué aquí le van a poner. Estudia todos los compuestos siempre y cuando estos no tengan carbono en su estructura. En tercer lugar tenemos entonces la química orgánica, la cual en forma sencilla podemos entonces denominar en forma contraria a la química inorgánica. La química orgánica entonces estudia tanto la estructura como las propiedades y las transformaciones o cambios de los compuestos que sí poseen carbono. La cuarta área es la química analítica. Podemos decir que esta área es como la base experimental de la química, ya que se encarga de identificar y determinar la estructura y composición de la materia en forma experimental por medio de determinadas técnicas. Por tanto, en forma breve, podemos decir que se ocupa del estudio y perfeccionamiento de las técnicas de análisis de sustancias. Ahora bien, al referirnos a la química analítica, pueden haber dos tipos de análisis. Por un lado tenemos el análisis cualitativo, el cual permite identificar los compuestos, es decir, los elementos, el cual permite identificar los componentes, es decir, los elementos o compuestos que constituyen una porción de materia, pero no nos indica las cantidades o la proporción relativa en que se encuentran. Por ejemplo, si se efectúa un análisis cualitativo para el agua, encontramos que esta está compuesta por hidrógeno y oxígeno, pero no nos indica la proporción relativa en que se encuentra. Por tanto, para aspectos cuantitativos se encuentra el análisis cuantitativo, que como su nombre lo indica nos permite determinar la cantidad de cada elemento o compuesto que constituye una porción de materia.
En el caso del agua, no solo nos indica la proporción relativa en que se encuentran ambos elementos, sino que también podemos determinar a partir de dicha proporción para una cantidad determinada de agua cuál es la cantidad relativa en que se encuentran presentes cada uno de estos elementos. Bien, entonces lo que es la química analítica prácticamente es la parte experimental de la química, ¿sí? Donde ya se interactúa, se generan reacciones químicas, se obtienen nuevos productos, ¿sí? Pero a su vez esa química analítica se divide en dos partes, lo que es el análisis cuantitativo y lo que es el análisis cualitativo. Cualitativo nos indica qué tipo de elementos o sustancias están presentes en la reacción, ¿sí? Y la parte cuantitativa nos expresa cantidades. Por ejemplo, si reaccionan dos sustancias, obtengo una tercera, y la cuantitativa me dice cuánto obtengo de ello, ¿no? Sí, qué cantidad puedo yo obtener. Esto es muy importante en química, sobre todo en procesos industriales, porque lo que se busca obtener como productos a veces útiles en la industria, pues los químicos quieren que se produzca lo más que se pueda, ¿no? ¿Sí? Obtener la mayor cantidad para obtener mayor beneficio económico. Porque ¿qué pasa si una reacción química no produce lo suficiente? Pues a lo mejor estoy teniendo muchos costos, pero no estoy obteniendo el beneficio de ese producto final que ando buscando, ¿no? Hablemos de fertilizantes, hablemos de cualquier tipo de producto que se obtenga en la industria química, ¿no? Ok, continuamos. No sé si quieran tomar nota o van tomando nota a medida que va hablando la persona. Ustedes díganme. ¿Me paro tantito o ya sí puedo avanzar? ¿Me pueden hacer con el pulgar si no quieren hablar? Bien, recuerden de todos modos que este video queda ahí guardado, ya sea en Classroom o en YouTube, ¿no? Seguimos. Dentro del compuesto. Por ejemplo, si tenemos 18 gramos de agua, podemos entonces decir que 2 gramos van a corresponder al hidrógeno y 16 gramos corresponden al oxígeno. Veamos ahora otras áreas en que se divide la química. Otra área muy importante, ya que a partir de esta se han obtenido una gran cantidad de productos para satisfacer nuestra calidad de vida, es la química de los polímeros. Esta se puede considerar como una parte de la química orgánica y decimos que estudia la estructura, propiedades y reacciones de los polímeros. Entonces, esta se encarga de estudiar los materiales poliméricos. ¿Y qué son los polímeros? Son compuestos formados por la repetición de una unidad básica que se denomina monómero. Resulta que la gran mayoría de compuestos poliméricos consisten de cadenas de carbono, también denominadas cadenas carbonadas. Sin embargo, en la actualidad se han encontrado que se pueden formar polímeros de compuestos inorgánicos a partir de elementos como el boro y el silicio, que están teniendo una amplia aplicación para la obtención de materiales con ciertas propiedades muy importantes. Dentro de los polímeros cabe resaltar unos compuestos muy importantes, un grupo de compuestos que son los plásticos, que no solo hacen parte de múltiples objetos y materiales con los cuales diariamente nos encontramos utilizando, sino que también están sustituyendo otros materiales debido a la amplia versatilidad y utilidad que presentan estos compuestos. Cabe destacar la aplicación de los plásticos en la elaboración de recipientes, textiles, tuberías, muebles, pinturas, entre otras aplicaciones. Otra área muy importante en la actualidad es la bioquímica. Podemos decir que es una fusión de conceptos entre la química y la biología, y decimos que estudia la estructura, propiedades y reacciones que se presentan en los seres vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, hablamos de el reino vegetal, el reino animal y los seres humanos. Podemos decir entonces que estudia todos los procesos químicos implicados en los seres vivos,
tales como la formación de proteínas, el fenómeno de la conducción de los impulsos nerviosos que posibilitan el movimiento de nuestro cuerpo, así como las reacciones que se dan dentro de nuestro organismo y que nos suministran la energía que necesitamos para nuestro funcionamiento. Si la biología se puede unir con la química para estudiar los seres vivos, podemos decir lo mismo de la física. Tenemos entonces la físico-química. Podemos decir que se estudia las relaciones entre la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia, pero ya relacionadas con los procesos físicos, que a su vez se relacionan con los cambios energéticos. Por ejemplo, cuando se difunde una sustancia en otra, pero puede ocurrir también una reacción química y un cambio energético durante tal proceso. La físico-química, digamos que abre las puertas a un área muy importante como lo es la termodinámica y a otra también muy importante como lo es la electroquímica. Otra área muy importante en la actualidad, más relacionada con la búsqueda de fuentes de energía alternativas, es la química nuclear, también denominada radioquímica. Podemos decir que esta área estudia la estructura interna de la materia, o sea, el interior de la materia. Y cuando hablamos de que estudia el interior de la materia es porque estudia también el comportamiento químico que presentan los núcleos de los átomos y por ende los procesos relacionados con las partículas subatómicas, es decir, que se encuentran en el interior de cada átomo, como son los protones, los electrones y los neutrones. Entonces estudia también los procesos de desintegración radiactiva y los cambios energéticos que estos pueden involucrar. Es este estudio de la naturaleza del átomo lo que ha llevado al conocimiento y a la construcción de las bombas atómicas. Otra área muy importante es la fotoquímica, la cual podemos decir que estudia la estructura, propiedades y reactividad de compuestos en estados excitados causados por radiaciones electromagnéticas. En otras palabras, estudia las interacciones entre átomos, moléculas y la radiación electromagnética, o sea, los efectos de la radiación electromagnética sobre la materia. Y recordemos que esta radiación electromagnética puede provenir ya sea de la luz visible, de los rayos X, de los rayos gamma o de radiación térmica. Y ya para finalizar tenemos la geoquímica. La geoquímica estudia la composición y constitución química de la corteza terrestre. En otras palabras, tiene como base los fundamentos de la geología y la química, y estudia por tanto la composición, la transformación, la abundancia, ya sea relativa o absoluta, y la distribución de los elementos y compuestos químicos presentes en la corteza terrestre. Estas son entonces... Si se fijan, entonces son varias las ramas en que la química se divide. Es una ciencia básica que es muy amplia. Entonces, para su estudio, pues, son muchos los aspectos a considerar. Por eso hacen esta división. Sí, por ejemplo, ahorita la química de polímeros es muy importante porque todo lo que es fabricación de plásticos o de nuevos materiales plásticos es sumamente importante. Es de mucho uso de manera cotidiana y también de manera industrial, ¿no? La bioquímica existe ya a nivel profesional. Si los que incursionen en química van a ver que esta materia es muy importante porque involucra lo que viene siendo, hay carreras inclusive de bioquímicos que se dedican a estudiar esto de los seres vivos, tanto en el mundo animal, vegetal y dentro de los mismos humanos, todos los procesos que implican, ¿no? Y tienen implicaciones en medicina pues muy importantes, ¿no? La fisicoquímica son los procesos, sobre todo de cambio de energía. En esto existen dos ramas, que es la termodinámica, donde se ve todo el funcionamiento de las máquinas, los motores de automóviles, motores de aviones, etcétera, que los hace ser cada vez más eficientes. La electroquímica, lo que viene siendo la producción de baterías, de autos eléctricos últimamente. Todo esto también tiene mucho desarrollo en lo que viene siendo la industria automotriz, ¿no? La química nuclear, que bien usada, también es muy beneficiosa para el ser humano, pero también si es usada de manera irresponsable por los gobiernos, pues puede generar muchos problemas
en cuanto a la producción de armas atómicas, ¿no? Y viene la otra parte que es la fotoquímica, que nos habla un poquito sobre cómo hay reacciones químicas que ocurren cuando hay una radiación que incide sobre ellos. También es toda otra área muy importante de estudio, ¿no? Y la geoquímica, que viene siendo todo lo que viene siendo la explotación de la corteza terrestre, el poder extraer materiales de la corteza terrestre, analizarlos, separarlos. Lo que viene siendo la minería, pues aplica mucho esta área, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes, en toda esta información que se les acaba de dar? Pueden participar, pueden preguntar, ¿no? Recuerden que esta información queda aquí, pero igual me gustaría escuchar si hay algunas dudas o para poderlos apoyar, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a salir de este video. Y vamos a ver aquí. La división de la química. Ok, vamos a ver el video número 3. El video número 3 nos habla sobre el método científico. Por ahí en el examen diagnóstico yo les preguntaba algo sobre el método científico. Ahorita vamos a reafirmar esto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el método científico. Seguramente te has preguntado alguna vez cómo los científicos descubren las cosas. Pues lo hacen a través de un método. El método científico. Este método, por lo tanto, es el procedimiento que usan los científicos que les permite obtener conocimientos sobre un determinado tema y así responder preguntas, resolver problemas y explicarlos con el fin de que sean útiles para la vida de las personas. Este método consta de una serie de etapas o pasos. El primero consiste en observar un fenómeno, luego te planteas una pregunta, después buscas información, luego formulas una hipótesis, después compruebas con un experimento. Si es que no logras comprobar tu hipótesis con el experimento, no verifica, entonces vuelves a reformular otra hipótesis y así. Una vez que compruebes esa hipótesis, recién elaboras una conclusión. Vamos a proponer un ejemplo donde examinaremos cada una de estas etapas o pasos del método científico. El primer paso consiste en observar la aparición del fenómeno. En nuestro caso, aquí es muy importante esta palabra de observación. Observación no nomás es ver con la vista, o sea, estar usando el sentido de la vista únicamente ante un fenómeno, ¿sí? ¿Qué otros sentidos podemos usar en la observación? ¿Alguien me puede decir? Como el de análisis sobre algo. Ajá, analizar, ok. ¿Qué más pudiera ser? Porque Reflexionar. reflexionar, pero hablando Ver de con los atención. de nuestros sentidos, ¿solo la vista podemos usar para la observación? Acuérdense los sentidos que tenemos nosotros como seres humanos. También podemos usar el olfato, el Así oído. es. Podemos usar el olfato. También el tacto. También el tacto, así es. Todos nuestros sentidos deben estar enfocados cuando se hace una observación, ¿sí? No nomás la vista. Inclusive hay alumnos que están viendo el pizarrón así cuando estoy dando yo clases y parece ser que están bien atentos y están observando mi clase, ¿verdad? Pero realmente a lo mejor están pensando en otra cosa y la vista está fija en el pizarrón, pero pues yo digo, mira qué atento este muchacho, ¿no? Pero nada, que su mente anda en otro lado, ¿verdad? Es enfocarnos bien cuando hablamos de observación. Todos nuestros sentidos enfocados en ese objeto de estudio, ¿no? Continuamos. vemos un hermoso y enigmático arco iris. Al observarlo detalladamente nos fijamos en su forma, un arco de circunferencia, luego nos detenemos en la belleza de sus colores. Podemos distinguir hasta 7 colores. También nos damos cuenta que el arco iris aparece cuando llueve y hace sol, pero al mismo tiempo, porque en otras oportunidades, cuando solo hace lluvia no aparece, ni tampoco cuando sale todos los días el sol no observamos el arco iris. ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos? Pues sucede que desde que nacemos tenemos el germen de la ciencia en nuestros genes, porque siempre hacemos preguntas. Cuando te formulas una pregunta, ya eres un pequeño científico. Para nuestro ejemplo, la pregunta sería:
por qué se forman los arcoíris. Luego de hacer esta pregunta, lo siguiente que haces es buscar información. Las primeras respuestas las obtienes de las personas que están cerca de ti, tus padres, tus maestros, tus amigos, tus compañeros. Después buscas información en libros o en internet, todo acerca del fenómeno que quieres conocer. Para nuestro ejemplo, leyendo descubrirás que otras personas hace mucho tiempo se hicieron las mismas preguntas que tú y llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, hace mucho tiempo un científico, Isaac Newton, descubrió que la luz no es blanca y que se puede descomponer en 7 colores. Lo descubrió a través de un experimento. Haciendo pasar la luz a través de un prisma, logró descomponer la luz que proviene del Sol en 7 colores. Con toda esta información, vamos al siguiente paso. Después de la observación y la información obtenida, tienes que plantear una posible explicación del fenómeno, tratando de responder la pregunta que te formulaste al inicio. ¿Por qué se produce? Esta explicación se llama hipótesis. Cuando ustedes han generado una hipótesis, ¿siempre es verdadera o a veces falla? A veces falla. A veces falla. La mayoría de las veces falla, ¿verdad? Por eso es siempre importante someter esa hipótesis de lo que creemos que realmente está sucediendo, ¿sí? Someterla a algo que se conoce como experimentación o prueba, ¿no? Seguimos. No es más que una posible respuesta a una pregunta y que se puede poner a prueba. Por lo tanto, razonemos de este modo. Sabemos que el arco iris es un fenómeno relacionado con el comportamiento de la luz, puesto que solo sucede en presencia del sol y que el agua está relacionada con su ocurrencia, ya que solo aparece cuando llueve. La hipótesis sería así. Vista la información previa sobre la descomposición de la luz, el arco iris se debe a que la luz solar interactúa con las gotas de modo similar como lo hacía la luz que proviene del sol y el prisma. ¿Recuerdas el experimento de Newton? En consecuencia, se descompone en diferentes colores debido a la presencia de las gotas de lluvia. Habíamos dicho que una característica de la hipótesis es que se puede poner a prueba, y precisamente eso es lo que hace la experimentación, el paso más importante en el método científico. Por lo tanto, la hipótesis se confirma o se rechaza con experimentos que reproduzcan las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno estudiado. Para nuestro ejemplo, podríamos simular la lluvia con una manguera de esas que se usa para regar los jardines, haciendo una ligera presión en la salida del chorro de agua y colocándonos de espaldas al sol de tal modo que podamos comprobar que en el horizonte de nuestra lluvia artificial aparece un pequeño arco iris. A partir del experimento, afirmamos que nuestra hipótesis es válida, porque bajo las mismas condiciones que se dan en la naturaleza se ha producido un arco iris. Este experimento ustedes lo pueden hacer en casa, ¿verdad? Bueno, si tienen agua en su colonia, ¿no? Porque ya ven que aquí en Cabo San Lucas está muy escasa el agua, pero cuando les toque regar las plantas, observen el fenómeno ustedes y van a ver cómo se forma ese arco iris en ese rocío de agua que forman, ¿no? Pero si no se comprueba, entonces tenemos que regresar y reformular nuestra hipótesis inicial con la nueva información adquirida. En el gráfico vemos que se ha comprobado la hipótesis. Se ha reproducido un pequeño arco iris, por lo tanto, se ha validado la hipótesis. No es necesario plantear nuevas hipótesis. Pues bien, llegamos a una conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Por qué se forman los arcoíris? Bien, un arcoíris es la luz reflejada y modificada por gotas de lluvia. Luego, si seguimos investigando, descubrimos que la ciencia es un compendio de teorías. Una teoría es un conjunto de reglas que describen el comportamiento de un sistema concreto. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría corpuscular de la luz. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en todas las teorías, por lo que se les considera de aplicación universal. Bien, entonces decimos entonces que primero está la teoría, ¿sí? Cuando ya se comprueba a nivel mundial por toda la comunidad científica y ya es aceptado a nivel internacional,
ya se considera entonces una ley, ¿sí? Una ley. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciencia no hay nada absoluto, ni que no resista una contradicción. Precisamente ahí radica parte de su belleza, puesto que no hay nada que no pueda ser refutado y suele suceder que cuando respondemos una pregunta satisfactoriamente surgen otras preguntas y así sin cesar, retroalimentándose constantemente, con la posibilidad de que alguna de ellas pueda hacer que quizá en algún momento cambie todo. Si el video te gusta. Bien, entonces, de ahí que la ciencia pues prácticamente es muy interesante, ¿no? Porque a medida que van pasando los años, nuevos descubrimientos desechan teorías o leyes, inclusive leyes de científicos anteriores, ¿no? Y por eso va evolucionando la ciencia de esa manera, y cada vez más rápido, ¿no? Vamos a quitar este video. ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Todo entendido? Bien, entonces vamos a pasar a lo que viene siendo la tarea, jóvenes, la tarea 1, que está aquí. Vamos a ver la tarea. Me dice aquí que vamos a investigar cómo la química se relaciona con otras ciencias. Para ello les sugiero yo, en su libro de texto que les puse yo aquí, que es el libro de Química 1, de ahí pueden buscar esa información, ¿no? Sí, y me lo van a subir aquí donde dice tarea 1. Investiga cómo la química se relaciona con otras ciencias, ¿no? Eso es en cuanto a la química 1. La tarea 2, déjenme la abro. De ese mismo libro de texto van a responder ustedes las preguntas que aparecen en la página 46, ¿sí? Lo pueden copiar en su cuaderno, van a copiar la pregunta y respuesta. No son muchas preguntas, pero sí es importante que las contesten lo más completamente posible, ¿no? Esas se las van a subir en esta sección de tarea 2. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna duda en cuanto a las tareas? Repito, tarea 1, investiga cómo la química se relaciona con otras ciencias. Busquen la información, les digo, ahí mismo en el libro que les subí, como el libro de base de Química 1. Y también de ese mismo libro estaríamos haciendo la tarea 2, que es responder las preguntas de la página 46 de su libro. En una página adicional ahorita, por favor, abran el libro, busquen esa información así rápidamente para ver si hay alguna duda y me comentan, ¿no? ¿Sale? Espero su comentario ahorita. En esta tarea 1, súbanme por favor también una foto de las notas de la división de la química, ¿no? En esta misma tarea 1. Profe, tengo una duda. Sí, dime. En la tarea 1 dice que podemos observar una imagen para que nos sirva de Ajá. Sí, es la que está en el libro. La que está en el libro. A ver, ahorita les digo. Déjame les abro el libro. ¿Qué pasa? Es que aquí en el libro hay una.
en esta imagen. ¿Sí? Se pueden basar en esta imagen para poner cómo se relaciona la química con la geografía. Lo pueden hacer más extenso hacia los lados aquí, poniendo cómo se relaciona con cada espacio o con cada ciencia, ¿no? Sí, a esta imagen me refiero. Y las O sea preguntas, que la Ajá. usaríamos como base, profe. así es como base para la información. Ah, bueno, está bien. Y me van a agregar la imagen que les digo de sus notas sobre la división de la química del primer video que vimos, ¿no? Irían 2 fotografías en esa tarea 1, ¿no? Y las preguntas que me refiero a la tarea 2 son estas que están acá. Un poquitas. Son estas. Estas 3 preguntas. Traten de que sea lo más completamente posible, ¿no? Sobre todo la información que hemos visto ahorita en el bloque 1. Y esa entonces va a ser en el cuaderno, profe. Sí, en el cuaderno. Ajá. Ah, es que yo pensé que era en el Sí, son en el cuaderno. libro Entonces, porque yo lo chequé, lo repitiendo, intenté bajar. en tarea 1 irían 2 fotografías, ¿verdad? ¿Sí? Que es la división de la química, es una, prácticamente sería su resumen del video 1, y luego la información de cómo se relaciona la química con otras disciplinas, ¿no? Con otras ciencias. Esas 2 fotos van en la tarea 1. Y en la tarea 2 van la foto de las 3 preguntas y sus respuestas en su cuaderno, ¿no? ¿Ok? De esta le estoy dando oportunidad para que me lo entreguen hasta mañana antes de las 8, ¿no? ¿Ok? Profe, Mándeme. por ejemplo, si podemos editar lo que vienen siendo las preguntas del libro, ¿lo podemos contestar ahí? Sí, nada más que sean sus respuestas completas. Sí, Pero por eso, o tienes sea, que, nosotros editamos las preguntas, las respondemos ahí, se las mandamos. me la mandan, sí. El chiste es que se pueda subir aquí a la sección para yo poderla revisar aquí, ¿no? Ok. Sí. Que son 3 preguntas, no le va a implicar mucho problema, ¿no? ¿Algún otro comentario, duda, jóvenes? Les encargo mucho, jóvenes, los que no están cumpliendo con las tareas, porque, como les comentaba ahí en los mensajes, los trabajos valen el 50% de su calificación. Entonces, si no cumplimos con trabajos, prácticamente, pues es como si estuviéramos reprobando, ¿verdad? Entonces, estoy siendo flexible para que entreguen tareas. Si hay problemáticas de internet o algo, háganmelo saber, yo los considero, pero si no se comunican, no cumplen, pues yo no voy a poder hacer mucho, ¿no? ¿Sale? Les encargo comprometernos, ¿no? Y si hay alguna problemática, como les digo, de recurso, de internet o de computadora o celular, ya háganme llegar un mensaje si ustedes no pueden por medio de algún compañero que sí pueda, ¿no? Bueno, jóvenes, los dejo entonces. Traten de hacer estos 2 trabajos, son sencillos, no les va a implicar mucho esfuerzo, ¿no? ¿Sale? Nos estamos viendo porque ya está a punto de cortarse aquí la imagen. Se cuidan mucho, nos vemos mañana, misma hora, 10:50, perdón. Ahora me retrasé un poquito. Sale, nos vemos. Sí, está bien. Sale, profe. Hasta luego, adiós. Sale.